Que la paz del Señor sea con nosotros, con la familia que nos ofrecemos en el día a día para mirar a Dios en nuestra rutina diaria. Mis hermanos, hoy estamos de fiesta. Celebramos la purísima concepción de la Virgen María. Sí, de la Virgen María, no de Jesús, porque Jesús nació sin pecado. La purísima concepción de la Virgen María, sin pecado. Dios la preservó por algo, porque iba a ser la madre de Dios, la madre del Hijo amado de Dios, porque Jesús es Dios. Dice en la Escritura, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne entre nosotros. Él tenía que tomar su carne y no iba a permitir Dios Padre que estuviera conectado la grandeza, su gloria con el pecado. La preservó para que de ahí tomara la carne purísima, la que nos iba a salvar, la sangre que nos iba a salvar, la que iba a derramar en el madero, tenía que estar limpia, sin contacto con el pecado. Y eso es un dogma. El dogma fue hecho en 1800. ¿Quiere decir que la Iglesia Católica buscó para ponerlo como la purísima concepción? No, ya antes se celebraba. Tienen la historia, hay datos desde el siglo 800. Ya se celebraba esta fiesta. ¿Por qué? Porque cuando más cerca estás del hecho, cuando aconteció, cuando hubo los acontecimientos, no necesitas pruebas, conoces y sientes y ves a personas que estuvieron en ese momento. El problema es cuando pasan los años, gente que se cree y que estuvo ahí y empieza a hablar cosas mal o erróneas de ese acontecimiento. Y es por eso que en el 1800 la iglesia tuvo que ponerlo como dogma. ¿Y qué es un dogma? El dogma está hecho no por la Virgen, el dogma, todo dogma, porque la Virgen tiene 4 dogmas, es para Jesús, no por la Virgen María, es por Jesús. Por ejemplo, esta es la purísima concepción, porque no podía estar en contacto con el pecado. La purísima sangre de Cristo y la carne de Cristo no puede estar conectada o cerquita del pecado, es por eso que la preservó. Entonces, aquí, el dogma de fe no es como algo que lo agarras y lo tienes que entender, no. Mira, el dogma es como esto. Si yo te dijera, suma los números, ve sumando números hasta que llegues al final. ¿Llegarías al final? Te desesperarías porque serían números y números y nunca tendría fin. O te diría, siéntate a pensar en el universo, vete caminando en el universo hasta que llegues al final. No vas a llegar, puedes estar toda tu vida pensando, no vas a saber cuándo llegas al final del universo. Mas sin embargo, mejor párate, piensa en el universo y ve las maravillas del universo. No pienses el final, ve viendo las maravillas del universo. Haz números, pero para que te beneficie. Eso es un dogma. No puedes entender ni cómo ni por qué. Bueno, no puedes entender el por qué se dice eso. Hay que ver el por qué o para qué. Purísima concepción de la Virgen María es para que la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo no tuviera contacto. Satanás no pudiera usar esos medios de decir, sí, pero tu mamá salió con pecado. No, es limpia la línea y la dignidad y la divinidad y la grandeza de Dios está fuera de todo contacto con el pecado. Es por eso, hermano cristiano católico, emociónate. Muchos de nosotros, cristianos católicos, veneramos a la Virgen María. No adoramos, solo a Dios se adora. Veneramos. Y muchos dicen, es lo mismo. No es lo mismo. La tenemos como intercesora. Ella no hace milagros, los consigue. Ella nos da la salvación, nos trajo al Salvador y su intercesión tiene poder. Se quedó en las bodas de Caná. Mis hermanos, hay que esforzarnos para entender los dogmas, no entenderlos, sino vivir los dogmas. Empieza a pensar en la humildad de la Virgen. Porque también una vez se le perdió a Jesús y le dijo, ¿por qué me haces esto, hijo? Dice, ¿no entiendes tú que tengo que preocuparme por las cosas de mi Padre? No le está haciendo un lado, le está diciendo a lo que vino, que es dentro del plan de salvación, ella y él. Porque después de ahí se fue a vivir en secreto, sin ruido, todo hasta el año 30. Quiere decir que fue un hijo obediente que amaba y ama a la Virgen María y al Señor San José. ¿Por qué? Porque fue creciendo en virtud, en oración, en todo. Le enseñó a leer, a hablar, a platicar. Todo le enseñó a la Virgen María. Cada quien ocupó su plan de salvación. Pero la Virgen María no entendía todo. Como nosotros los dogmas, muchos dicen, yo no entiendo. No deben entender, empieza a gozar. Porque la Virgen María no entendía por qué se le escondió y por qué le dio esa respuesta. Mas sin embargo dice, guardaba todo en su corazón. En oración, en confianza. Yo no sé nada, tú sabes. Yo soy el esclavo del Señor, tú eres el que lleva los planes. Mis hermanos, cuento con tu oración y cuento con la mía. La purísima concepción de la Virgen María, que en el
vientre de Santa Ana, que es la madre de la Virgen María, Dios hizo un milagro y la limpió. Le dio el bautizo y le quitó el pecado. ¿Por qué? Porque no podía permitir que se conectara toda su grandeza con relación con el pecado. Porque Satanás es una criatura de Dios. No está ni a la altura ni en nada. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Era un ángel precioso de Él. Mas, sin embargo, lo traicionó y quiso ser más que Él. Y fue echado al infierno por San Miguel. No es nada para Dios Satanás. ¿Por qué? Porque Dios fue su creador, como es el creador de nosotros. No tiene nada que ver. Aunque sea muy inteligente o muy sabio, no es nada. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Hay que confiar en la intercesión de la Virgen María. Y que no te inventen cosas. Que no te inventen que es la abuelita de Jesús. Porque si es la madre de Dios, pues Jesús es Dios. Y por eso es la madre de Dios, porque es la madre de Jesús, nuestro Señor. Tú le puedes decir amigo, compañero, Señor, lo que tú quieras decirle, menos hijo. La única persona que le puede decir hijo es la Virgen María, ¿que no? Porque la madre del rey es la madre del rey, ¿que no?